Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Estamos acompañándoles a ustedes con un programa más de Conversando la Noche, siempre pretendiendo conocer un poco más a nuestros invitados, personas de trascendencia pública, tanto del ámbito a veces de las empresas, de la cultura, de las comunicaciones, de la política, por supuesto, que conversan con nosotros durante casi una hora, pero que además van desarrollando una breve historia personal que me parece interesante conocer. Este caso con un querido compañero, colega, Andrés Caballero, con quien compartimos años en el histórico Canal 9, pero que además, igual que en mi caso, también se volcó a la política, fue concejal en Mariano Roque Alonso y ahora pugna por una silla como intendente de esa ciudad, con muchos problemas ahí, con un crecimiento enorme también y con muchas necesidades. Bueno, ¿por qué quiere ese cargo? Vamos a conversar hoy, pero también vamos a hacer un poco de historia con Andrés, aprovechando su presencia acá en Mega TV. Presentamos una breve semblanza de su trayectoria y luego hablamos con Andrés Leopoldo Caballero. Hoy nos acompaña Andrés Leopoldo Caballero, comunicador con más de 35 años de trayectoria en televisión y radio, y actualmente muy activo en las redes sociales. Nacido en Asunción y residente desde hace más de 3 décadas en Mariano Roque Alonso, también ha desarrollado una carrera en la política. Fue candidato a concejal, logrando representación para su partido en el periodo 2015-2021, y en 2018 postuló a diputado. Hoy, en 2026, se presenta como candidato a la intendencia de Mariano Roque Alonso, encabezando una alianza de 5 partidos de oposición bajo el lema Unidos por Mariano. Casado, padre de 4 hijos y abuelo de 3 nietos. Es un gusto recibirlo hoy a Andrés Leopoldo Caballero. Ya estamos acá en estudios, querido Andrés, tanto tiempo, personalmente por lo menos. ¿Cómo andás? Bien, Mario, gracias por la invitación. No, para mí un gusto, y pensaba cuántos años no pasamos corriendo entre pasillos, noticias, primicias. ¿Cuántos años estuviste en la televisión? 25 años en Canal 9, ¿verdad? Fíjate que entré cuando vos ya eras presentador y yo haciendo fotocopia. Claro. Sí, y nos agarró ahí el golpe del 89. Yo acababa de entrar. Vos acabás de entrar, sí. O sea, te agarró la época de José Antonio Bianchi después. Sí, también. Sí, José Antonio Bianchi llegó como jefe, inmediatamente después llegó Benjamín Fernández. Claro, sí. Y antes Ramón Salazar Martínez también. Antes estuvo Ramón Salazar como jefe de prensa. Sí, claro, sí, qué época genial esa, sí. Tantas ilusiones, y también vimos la transición de la dictadura a la democracia. Sí, señor, vimos desde dentro y desde fuera también, ¿verdad? Claro. Que son 2 aristas diferentes. Claro, a ver, a veces a mí me preguntan, te pasará lo mismo a vos, me dicen, ¿por qué siendo comunicador después te metiste en la política? Yo sospecho, Andrés, que vemos también muy de cerca toda la problemática de la gente cuando estamos trabajando en esto, ¿no? Sí, y creo que eso es lo que nos inspira, ¿verdad? No solo quedarnos con el conocer lo que pasa en la calle, en el campo, donde fuimos varias veces, en años de televisión, y decimos la pucha, podemos dar un granito de arena para ir mejorando esto. Yo creo que eso es lo que nos motiva. En este caso, el tuyo, tuviste tu paso, incluso fuiste candidato a presidente de la República, ¿verdad? Y todavía podés serlo, porque hay pocos candidatos. Después negociamos. Hay pocos candidatos potables, ¿verdad? Pero es así como vos decís, vemos tantas necesidades sociales, tantas situaciones que nos llaman a aportar un grano de arena también en ese campo, ¿no? Claro, y a ver, porque después quiero redondear otra vez la historia televisiva, comunicacional, pero recuerdo que más o menos en la misma época que yo fui a la intendencia o un poquito después vos te fuiste a la concejalía. Sí, señor. Eso fue 2015. Correcto. El periodo mío fue de 2015 al 2021. Sí. Creo que vos estabas en esa... Correcto, el mismo periodo, sí. Sí. Que yo salgo antes, pero claro, se completa, vino la pandemia en el medio. Así mismo. Nos tomó la pandemia en el medio y con muchos problemas en la ciudad porque Roque Alonso tiene una gran parte de sectores de la pobreza del país. Claro.
Yo veía una estadística de años anteriores donde teníamos casi 2 millones de compatriotas en la pobreza y extrema pobreza. Sí. Y de esa cantidad, 450.000 en Central. Exacto. Hoy en día realmente esa cifra que dan a conocer, no sé si es la real, Mario, porque hablan de solamente 250 Sí. en Central. Y yo no creo que hayan bajado 200, a no ser que hayamos muerto la cantidad de gente o se haya ido al Claro, exterior en al busca. exterior. Y Roca Alonso tiene mucha gente con necesidades económicas. Claro, eso es lo curioso de estas comunidades. Por un lado, crecen económicamente. Mariano Roca Alonso, industrias, tiene muchas, Sí. un crecimiento muy grande a nivel demográfico, a nivel inversión inmobiliaria también. Pero esa pobreza se siente, vos la conocés mejor que nadie. Se siente, Mario, porque fíjate que cuando te habrá pasado lo mismo, no sé si en Asunción se da ese fenómeno. Cuando ingreso a la concejalía digo, trataré de no ser un concejal pollero hamburguesero, pero es imposible. Imposible, ¿sí? Imposible. La gente viene a la Junta a pedir para operarse, Claro. para tratarse enfermedades muy graves, etcétera, etcétera, para construir una muralla en la escuela porque no, Exacto. desde el MEC o desde la municipalidad no le están arreglando. Entonces, esas donaciones se repiten. Sí. Polladas. La salud nuestra está gracias a la pollada. Increíble, eso se siente mucho. Y lo otro que me imagino te exigía mucho y que le van a exigir más todavía al intendente es mejoras en materia de infraestructura, ¿verdad? A ver, en Asunción yo trataba de explicar eso. Lo que se recauda, si coste que Asunción es la capital, ¿verdad? Da para pagar personal, para pagar deuda y te queda muy poco para obras. ¿Es así también proporcionalmente, Mariano? No están así, no están así. Hay que hacer, digamos, un estudio acabado en cuanto a la cantidad real de funcionarios que se necesita. Yo creo que hoy hay muchos funcionarios que no deberían estar. No por una cuestión política, este es colorado, este es liberal, no. Pasa porque debe haber 1 o 2 funcionarios por cada lugar. Claro. Pero de repente uno va y ve 4 o 5 funcionarios, trabaja 1 o 2 y el resto está de balde. Entonces, Que vos sabés que entra por el cupo político también. grupo político, claro. Entonces, pero son 50.000 millones de guaraníes de presupuestos anuales en Mariano Roca Alonso. Y está Fonasí, está royalties. Entonces, hay plata para hacerlo. Por eso nuestra primera propuesta o nuestro primer punto de nuestro programa de ofrecimiento a la ciudadanía es cero corrupción, honestidad y transparencia 100%. Eso no se discute, no se va a poner a prueba, no. Es así. Yo decía la vez pasada, y espero que no caiga mal, aquel funcionario que mete la mano en el bolsillo del ciudadano que paga su impuesto, pues se le hará un sumario, resulta culpable, bueno, se le paga la indemnización que corresponde y se va. No queda otra, porque Roca Alonso puede mejorar. Si no se roba, Mario, esto es lo que siempre decimos, la plata alcanza. Ahora, qué interesante porque vos también tenés forma de testimoniar con tu conducta de vida. Eso, viví en la misma casa siempre. No saliste de concejal después con una mansión. Salí más pobre. Estoy sin vehículo. Sí, pues. leímos el caso de tu Sí, habrás taller. visto, sí. A ver, porque finalmente, Andrés, ya somos grandes, estuvimos tantos años en esto, no es tan difícil cotejar la vida de un funcionario. Ir a ver qué casa tiene, ver un poco el estado financiero de sus familiares. 2 más 2 son 4. En ese sentido, vos estás tranquilo. Demasiado tranquilo. Además, te digo, cuando estaba en el Canal Mario, lógicamente nuestro momento económico era mejor. Claro. ¿verdad? Y con la ayuda del canal, entre comillas, nos hemos comprado con la familia un terreno en Trinidad. Sí. Y hemos empezado a construir una casa. Cuando salgo del canal, no teníamos ni de dónde sacar para comer. Entonces, ¿qué? Nos tuvimos en un momento dado, Mario, que vender ese terreno con casa en Trinidad, que costaba en ese momento como 1.100 millones de guaraníes. Y lo tuve que vender rápidamente por 700 millones de guaraníes. Claro. Con esa plata amplié mi casa. Tu Una casa parte- que está en la villa de los en la Muchachos. villa Sintratel, Sintratel. con la misma plata. Con esa misma plata guardamos con mi señora y nos compramos un terreno hacia el interior, digamos, para en algún momento dado dejar Claro, un o poco tener una la ciudad reserva. e irnos
Claro. Y más de eso no tenemos. Claro, lo que pasa es que también, y a mí me pasó también eso de la gente dice, pero si llegas a un cargo prominente, ¿para qué llegas si no vas a meter a los amigos, a los parientes, si no vas a salir mejor económicamente? Todavía hay esa visión, Andrés. Y es lamentable, porque está pues el famoso dicho, un mondáneo, pero en Japonio algo. Eso es lo que está mal. Debería ser el 100% del impuesto que paga Juan Pedro María, debe volver en beneficio a la ciudad. Y no quedarte con la plata. Yo no pienso a esta altura de mi vida quemarme de esa forma, ¿verdad? Y bloquearle y dejarle mal parada a mi familia, a mis amigos que confían en mí, a mis colegas, como claro. No busco eso. Quiero que Roque Alonso cambie. Fíjate, estamos pegados a la ciudad capital y es la primera ciudad de entrada viniendo hacia la otra región, pasando Puente Remanso. ¿Y qué es lo primero que se ve cuando vienen los buses del exterior, de la Argentina, por ejemplo? Roque Alonso, y no podés presentar una imagen sobre la ruta, hermosa ruta, empresas enormes que pagan sus impuestos. Y yo entiendo que esos empresarios también quieren una mejor ciudad, porque eso le va a redituar también en que tengan mejores clientes. Es lo que yo creo. Pero apenas entra un poquito y ya comienzan los problemas. Ese es el tema. Está la otra realidad que vos decías de la pobreza también. Ahora, antes de hacer el primer corte, ¿tu experiencia provino ya de un proyecto de alianza cuando ya está concejal, con el Frente Guazú y compañía, no? La vez anterior como concejal, en realidad estábamos haciendo, digamos, los trabajos como Frente Guazú previamente. Pero después hubo un pequeño desacuerdo, entonces salimos por fuera. Y fuimos por fuera como partido de participación ciudadana, encabezado por la doctora Esperanza Martínez. Correcto. Como concejalía. Y ahí entramos. Casi metimos 3, Mario. Nos faltaron 300 votos para meter 3 concejales. Por algún agujero se nos fueron la cantidad de votos que necesitamos. No sabemos si en las mesas o en el propio Tribunal Superior de Justicia Electoral en su momento. Pero casi pudimos haber metido. O sea que hay espacio para una tercera opción en Mariano. Hay espacio. Pero ¿sabe dónde está la clave, Mario? La gente. La ciudadanía roquealonceña. Por eso yo hago un llamado a esa ciudadanía roquealonceña a que apueste a una alternancia. Años, más de 30, 40 años de... Mira, nosotros vivimos ahí hace 32 años. Siempre estuvieron colorados liberales. Nunca una tercera fuerza. Entonces esta es la oportunidad en que la ciudadanía confíe y busque una alternancia. Esa alternativa somos nosotros. La opción somos nosotros. De que viene a ser esta alianza de 5 partidos de la oposición y que vamos como lista 4 con la chapa de País Solidario, que me presta la chapa, y se llama Unidos por Mariano. Ahí lo paramos porque tenemos muchas preguntas todavía. Andrés Caballero con nosotros, invitado especial, candidato a intendente por la ciudad de Mariano, Roque Alonso, una de las más importantes del departamento central. Ya volvemos con él para hablar de esto y también de muchas cosas que recordamos de esos años tan especiales vividos en los medios de comunicación. Ya volvemos. Seguimos conversando la noche con Andrés Caballero, que se postula como candidato a intendente en Mariano, Roque Alonso. Pero un ratito de vuelta para recordar más viejos tiempos. Si mal no recuerdo, vos sos yerno del legendario Ángel López. Sí, señor. Nuestro compañero camarógrafo histórico de Canal 9. Histórico y eterno camarógrafo de Bruno Masi. Claro, de Hola Música, de la época de los grandes viajes. Sí, señor. Él ya falleció lastimosamente. Falleció, vos sabés que Mario falleció ese año en que yo gané la concejalía. Mira vos. O sea que estuvo ese día de las elecciones en casa. Ajá. Estaba muy contento. Pero vos sabés que fue a vivir a Tirá. Sí. Y estuvo ese día, más vino al día siguiente o se quedó y dijo, el fin de semana yo voy a traer un poco de asado y vamos a comer un rico asado acá. Dale, te esperamos. Al otro día fallece. Increíble, sí. Muy querido, muy amigo nuestro también. Sí. De toda aquella gran camada de
Eusebio Papi Ferriol, Sí. Nuestro amigo Ernesto Delgado, bueno, el querido Miranda, Guillermo, padre, legendarias figuras. Mira que tuvimos suerte, Andrés, antes de volver a la política, de aprender también de figuras muy especiales, muy legendarias, ¿no? Mira que sí, mira. Tipos que vivían la televisión, Claro. que mojaban la camiseta. Sí, es gente que nos dio muchos conocimientos, Mario. Sí. Realmente tuvimos una suerte. Yo digo tuvimos porque me incluyo dentro de Sí, claro. Aunque vos sos... No Soy son más viejos que un yo. poquito más grande. Pero son más antiguos en el tema de los medios, porque antes ya hacías programas de música. Exacto. Sí, en el Yo año te 80. solía ver. Como una vez le digo a Adela Mercado cuando estábamos leyendo el noticiario el mediodía, estábamos despidiendo y nunca me perdona. Y me dice, ¿sabes qué, Adela? Le dije, cuando yo jugaba balita en la calle, vos ya presentabas el noticiario. Ahí al aire me pegó. Claro, sí, Adela llegó muy jovencita también. Sí. Y claro, era aquel Canal 9 donde la escuela era aprender de los veteranos. De hecho, también en mi caso tuve la suerte de trabajar con Miguel Ángel Rodríguez, Juan Ángel Gómez. Eran docentes dentro de los sets de televisión. Y en tu caso muy particular también en la época de Benjamín, que fue toda una era también. Toda una era. Y otra escuela es Mario en la calle. Claro. Con los compañeros reporteros gráficos y camarógrafos. Sí. Vaya que aprendemos cosas en la calle con los compañeros. Sobre todo con los más antiguos, ¿verdad? Sí. Que te enseñan esto sí, esto no. Claro, te tocó cubrir varios hechos políticos. Sí. Había uno muy famoso de los tanques y Estela en un intento. Para ahí, porque siempre me recuerdan. Sí. Y tengo que estar explicando que yo pego el grito molesto porque me sacaron la cámara. Claro, Y después, ¿qué pasó? O sea, yo miro el monitor así que tenía portátil y salía mi voz, pero no la imagen. Y dije, ¿qué pasó acá? Entonces le digo, Estela, pásame la imagen, Estela. Había sido mi compañero entonces, Oscar Frutos. Oscar Frutos. Oscar Frutos, como siempre decían, hay que cuidar los equipos. Sí. Desconectó y se fue al fondo con la cámara. Y me fui y le encontré al fondo la cámara, estaba así. Y unos cuantos policías agazapados ahí. Estaban los tanques frente al Sí. Cabildo, el viejo Congreso. Sí, y una anécdota simpática ahí, Mario, cuando viene el tanque y sale Luchi Guane que está ahí. Sí. Vienen tropas amigas. Claro, sí. Y cuando el tanque levanta el tubo cañón así, no es tropa amiga, saca su 22 y quería dispararle al tanque. No, estamos hablando de una época para los que por ahí no se acuerdan, en que el general Oviedo todavía persistía en su intención de copar el poder. Estábamos ahí cerca, creo que el marzo paraguayo ya había pasado. Sí, eso fue mayo del 2000, Mario. Ahí está, mayo del 2000. Marzo Cuando paraguayo fue un año bombazo al- antes. Que, lo del marzo paraguayo fue terrible también. Sí. Nos tocaron también tragedias que quizás nos formaron humanamente en base al dolor. Coabulaños, por ejemplo. Eso fue tremendo, Andrés. Me acuerdo bien que yo estaba volviendo del interior y vos me llamaste, nos fuimos todos Sí. al canal, había Sí. comenzado, no entendíamos bien y terminó siendo la peor tragedia La civil. peor tragedia, que cuando comenzó no dimensionábamos, pensábamos que era algo ahí no más. Claro, Pero cada vez fue peor. sí. Yo me acuerdo como si fuera hoy que nos convocaste a todos, pero llegamos ahí a las 10, 11 de la mañana, 11 y media, un poco después. Algo así fue. Pero bueno, se va a sofocar enseguida. Sí, y sí. después comenzó. Ahí también uno se forma, porque hasta compañeros nuestros fueron afectados, familias muy Familias queridas, cercanas de todos nosotros. de todos. Sí. Vale decir que también a vos te sirvió como una escuela de vida todo eso. Y nos sirve como una escuela de Sí. vida, porque son golpes que uno recibe y lo va moldando, uno va viendo cada cosa, ¿verdad? Lo del marzo, lo de Coabolaño, nuevamente el intento golpista del 2000, etc. Claro. Eso nos va formando, digamos, en nuestro carácter mismo. También. Ahora, tener un pensamiento más bien progresista. Sí. A ver, vos podías haber sido colorado, por ejemplo, o liberal, clásico paraguayo. Sin embargo, elegiste una tercera vía. ¿Eso viene de la familia? Viene de mi padre, realmente él era activista del Partido Revolucionario Febreril Ya. y fue también víctima de la dictadura. Y toda esa situación uno va mamando, Claro, en la digamos, casa. va creciendo con eso, ¿verdad? Lógico, uno llega a su edad y opta por un camino, por los ejemplos que vio, que recibió, ¿verdad? Lo bueno, lo malo, entonces toma una decisión finalmente.
Ya, cuando gobernó Lugo también nos tocó todavía estar en los medios. Sí. En mi caso yo ya salí antes porque justamente llamado por Fernando Sí. accedía a una candidatura. Sí. Ocurrió el caso Curuguatí también, Caso. muy complicado también. ¿Tuviste alguna vez también relación con Tecoyoyá, verdad? No, con Tecoyoyá no, con el Partido de la Participación Ciudadana de Siempre Esperanza con Martínez. Esperanza. Sí. Ok. Pero lo conociste a Lugo personalmente también. A Lugo, sí, claro que sí, porque cuando ganaron recién, fue al canal, incluso para una noche, para una entrevista con la gente de CNN. Me acuerdo. Sí. Y después, cuando salí del canal y estaba metido en la política, también como candidato a diputado, porque también me candidaté a diputado, Ajá. también compartíamos escenario con el mismo Claro. Fernando Lugo, sí. Claro, porque ahí también está el equipo de Convergencia también. De Convergencia, Tecoyoyá, Participación Ciudadana y otros partidos Claro. que fundaron incluso el Frente Guazú. ¿Qué pensás de ese gobierno? Porque te acordás, Andrés, que siendo absolutamente objetivos, la gente nos decía, y lo dice hasta ahora, había remedios por lo menos. O sea, la gente vio algunas cosas positivas, sin embargo, se cortó ese proceso. Y lastimosamente se cortó. Para mí, yo la tengo clara. Se planificó lo de Curuguatí para sacarlo a Lugo, ¿verdad? Incluso con apoyo del exterior, que todos sabemos. Pero yo creo, Mario, que en años de gobierno, creo que el gobierno de Fernando Lugo, desde nuestra óptica, fue el mejor gobierno en esta transición. Porque no solamente era el medicamento, habían otros aspectos muy positivos que hacían que beneficiaban a la gente más necesitada, ¿verdad? Lastimosamente, los gobiernos de turno, Colorado en este caso, siempre ha beneficiado a una élite superior, ¿verdad? Entonces parece que eso molestó a ciertos sectores. Entonces ocurrió eso y no lo dejaron terminar. Claro, en tu caso es más complicado porque en el mío mi experiencia es con los colorados. Vos también tenés experiencia de oposición a un gobierno liberal como el de la señora Aranda. Y sí, estando como concejal ahí, te digo, yo no aprobé balance alguno de esta señora. ¿Por qué, Ningún Andrés? balance. Por muchas irregularidades, Mario. Fíjate que para mí fueron 5 años terribles porque solicitaba los informes, ningún informe me han entregado. Solicitaba, por ejemplo, las copias de los balances que enviaba ella para analizarlos, no me entregaban. Guardaban los colegas ahí en sus cajones. Entonces, ¿cómo vas a analizar? O sea, ¿cómo vas a aprobar a medias un balance o un llamado a licitación si no te muestran los números? Y acordate que el concejal es corresponsal si aprueba una irregularidad. Así lo señala la ley orgánica municipal. Entonces, Y en esa época me acuerdo de que Gualberto Zárate, muy pintoresco también, muy especial, hacía oposición contigo. Sí, coyunturalmente. ¿Por qué razón? Porque él cuando fue destituido, varios de los concejales que nos tocó a nosotros, los colorados y liberales, seguían ahí. Entonces él actuaba como un colorado pero independiente. Y coincidíamos coyunturalmente en muchos temas y vaya que le dimos realmente dolores de cabeza a la administración municipal. Te tocó también a vos de cerca el famoso caso Fadul versus Centenario. ¿Qué fue eso? Me tocó. Mira que lo conozco y lo quiero a Juan. Vos sabés que yo soy socio también del club. O sea, tengo ahí medio mi corazón partido. ¿Qué pasó ahí? Para mí es una buena persona. Sí. No lo califico de malo. Poco lo conozco, ¿verdad? Pero una persona muy afable, muy amable, agradable, un tipo... ¿Pero qué es lo que él reclamaba? Una servidumbre de paso. Él lo que quería era, aparentemente la información que me llegó a mí es que él tuvo un pequeño conflicto con algunos otros apellidos también fuertes de la urbanización. Sí. Y que quería un grupo de gente para poder él adueñarse, digamos, no sé si de la comisión directiva, con votos o no. Lo que sí que vino a ofrecer terrenos a cada uno de los concejales, terrenos enormes de 15 por 40, ahí en Surubí,
¿me ves a mí viviendo solo? ¿Y por qué no? Le dije, no, no quiero, tengo mi 12 por 30 y lo he obtenido con sacrificio. Es más, lo estoy pagando todavía porque realmente hace 2 años atrás pagué todos los 30 años de mi casa, ¿verdad? A Cenavitat, hoy con nadie. Sí. Y me dice, Andrés, yo soy más socialista que vos. Está bien, claro. Pero no quiero entregarle el terreno a quien te parezca mejor. Hay mucha gente necesitada. Le dije, claro. No quiero, no puedo aceptar. No, ojalá haya más gente de dinero que reparta sus... Sí, no puedo aceptar por ética y porque la ley orgánica municipal tampoco me permite. O sea, no puedo. Claro, pero digamos que quedó eso ahí, no se resolvió ese problema de fondo. Y en mi caso, por ejemplo, yo no acepté, ¿verdad? Claro. Los demás colegas aceptaron, ¿verdad? Otros finalmente parece que renunciaron otra vez porque se le complicaron las cosas. Pero quedó ahí nada más. Pero de esos problemas hay decenas en Mariano Roca Alonso, de asentamientos irregulares, de invasión de propiedad privada. Hay mucho para hacer también ahí, ¿eh? Y mira, en los últimos años, en ese año que nosotros tuvimos, realmente ocurrieron algunos, pero que hay asentamientos que hoy le llaman territorios sociales. Sí. Porque, como te dije, hay mucha pobreza en nuestro país. O sea, que hay que darle una solución también a ese tema. Hay que darle una solución. Pero pasa muchas veces, Mario, vos sabés, el tema burocrático. Sí. Que las soluciones tienen que venir del gobierno central. Sí. Y no lo puede dar la municipalidad. Y después ahí se genera la justicia también. Sí, señor. Tengo que hacer la pausa rápida. Nos entusiasmamos con algunos temas, pero sí, tenía que preguntar este caso porque son casos así de repente que quedaron en los titulares de prensa. Y es bueno que el propio Andrés lo explique. Enseguida volvemos un poquito más ya a lo actual y a la propuesta para intentar gobernar una ciudad en pleno crecimiento como es Mariano Roca Alonso, pero también con tantos desafíos. Ya volvemos. Seguimos conversando la noche con Andrés Leopoldo Caballero, casado, 4 hijos, abuelo de 3 nietos. Bueno, hemos vivido ya bastante, Andrés, así que nos queda este último tramo para ver qué servicio brindamos. Muchos también desconfían de la política, Andrés. Se tiene ese concepto de la política, es para el bandidaje, que es sucia. A mí me suelen decir hasta ahora, ¿para qué te metiste? Y yo digo, no me arrepiento. Uno no se arrepiente. Intenta luchar dentro del... Pero te habrá pasado también que en un momento dado te habrán dicho, ¿no? Fíjate que yo quedé con una gran decepción, porque pensé que solo podía hacer algo, pero no te dejan. Claro. Entonces, terminás decepcionado porque quisiste hacer esto, y no pudiste. Tal es así que yo había tomado la decisión de no volver a candidatar. Mi familia tampoco quería más porque realmente me dejó súper estresado, ¿verdad? Si tenía 300 canas, creo que terminé con 1000 canas. Claro. y con menos techo también. Techo casi ya no tenía. Pero pasa una cosa, Mario. Son 32, 33 años que vivís y viste que no cambió nada la ciudad. Y decís, se puede hacer, pero teniendo mayoría. Claro. O sea, yo tampoco quiero entrar solo y que los concejales sean todos opositores a mí. Claro. Porque no te van a dejar trabajar. Esta lista 4 va a tener sus listas de concejales también. Sí, son 12 compañeros titulares y 12 suplentes. Ajá. Es más, nuestro afiche ya está de esa forma. En la promoción justamente que hicieron, eso se está mostrando. O sea, la idea es poder ganar el Poder Ejecutivo, pero también tener mayoría. No. Es más, yo le digo a los compañeros, si yo no llego a entrar, por lo menos quiero que ustedes entren 2 o 3. Claro. Y que de esa forma ustedes empujen a que se haga el cambio, si no ahora, pero que empujen el carro para que se haga un cambio, ¿verdad? Pero y si llego a entrar, yo quisiera tener mínimo 6 concejales para poder hacer las cosas. Claro, eso es praxis política pura y dura. Ahora, si vos tuvieras que decir, bueno, decías la transparencia, anticorrupción de entrada, pero ¿qué es lo que sentís que la gente te pide? ¿Transporte, reparación de calles, espacios públicos? La primera queja que vos ves en las redes es el tema de las calles, Mario. Sí. O sea,
Vos ves Roque Alonso sobre la ruta, brilla todo. Entrás a la izquierda, una cuadra empieza. Pero hay también muchas circulaciones de camiones pesados por el tema de los puertos. Ese es otro tema también, ¿verdad? Mira, fíjate que la divisoria entre Lomapután y Roque Alonso, está la doble avenida que hacia Roque Alonso, se llama San Roque González Santa Cruz. Sí. Cuando fui concejal, Mario, varias veces tuve que ir a pedido de los vecinos de la zona porque se generan profundos pozos. Claro. Es asfalto, ¿verdad? Por el peso de los camiones. Por caso de los camiones. Pero pasa que estas empresas pagan sus impuestos. Ajá. Y cuando vos te vas y le decís las cosas, dices, nosotros pagamos nuestro impuesto. Y con esa plata deben arreglar las calles. Y más, creo que también dan un poco más para que la municipalidad arregle. Pero no se arregla. Pero pasa que la ruta de los puertos en ese tramo, por ejemplo, dicen, no, es potestad del Ministerio de Obras Públicas. Ajá. Entonces yo iba, hacía mi video, llevaba la minuta, presentaba y se aprobaba y se enviaba ahora. Y en realidad tuvimos la suerte que no tardaban mucho en venir a reparar, pero hacían una reparación provisoria, hasta que un día vi que hicieron con las varillas, con el cementado, y duró más. Ahora nuevamente en otra parte está en la misma situación. Claro. O sea, ahí hay que buscar una solución definitiva. Hay que gestionar con los puertos, ¿verdad? Porque Claro. Son gente que tienen buenos ingresos, Sí. y yo sé que pagan sus impuestos. Claro, y que tampoco no puedes desestimar por el lado de que generan fuente de trabajo, que es también parte de la actividad Totalmente. de la gente, ¿verdad? Sí, sí. La Expo se fue. No sabemos si se fue, porque habían dicho que esta última, dijeron que no lo iban a hacer más ahí, se hizo nuevamente ahí. Sí, corrijo. La parte de industria y comercio creo que se fue a otra parte y se quedó la parte ganadera. Están Pero habían dicho que totalmente Claro. iba a ir a otra parte. Claro, que también es una actividad fundamental dentro de lo que es el esquema. Sí, sí, sí. ¿Y cómo se compite contra dos partidos dominantes como son el Partido Colorado y el Partido Liberal, que además tienen caudal económico importante? Y sí, los dos son para más simpatizantes del cartismo. ¿Te parece que las dos líneas están...? Sí, sí, Sí. claramente. O sea, las dos líneas principales. Claro, O sea, claro. el candidato principal Porque del ellos van a partido, tener en su interna. ellos van a tener su interés. Sí. Y hay varios candidatos colorados, ¿verdad? Claro. También son representantes de Hugo Velázquez, otro de Sí. Marito, etcétera, etcétera. Pero el que pisa más fuerte, según lo que siempre se habla, es el colorado cartista, ¿verdad? ¿Y el lado liberal también? Al ¿Pasa lado eso? liberal hay un solo candidato, viene a ser el actual marido de la intendente al diputado, ¿verdad? Ellos, Diputado Salinas. Salinas, ellos no, hasta donde yo sé, no habrá internas porque hay un solo candidato. Pero claro, ¿a qué quiero llegar? Que ustedes como tercera opción tienen menos financiación y menos relaciones políticas también con Mira, el poder. estamos haciendo una rifa por el Día de las Madres y algunos que podemos pusimos algunos premios, ¿verdad? Porque no todos pueden Claro. también los compañeros y tenemos que financiarnos de esa forma, no tenemos otra. ¿Y aún así se le puede ganar a esta gente? Como te dije, Mario, ¿nosotros qué hacemos? Casa por casa. Volanteada, casa por casa. Así como lo hicimos en la época de la concejalía. Casa por casa. No queda otra. Y que la gente vea que es una opción diferente, que es una alternativa diferente. Porque tampoco van a llevarle plata a la gente para que vote. No tenemos ni para nuestro pasaje que le vamos a dar plata. Claro. Ahora, qué desafío, ¿no? Porque Y sí, la gente en el momento de necesidad también a veces agarra. claro, lógico, pero está por aquellos que le dicen, agarrar esa plata, pero votar por quien quiera, ¿verdad? Claro. Pero yo lo que apuesto es a que se acerquen a nosotros los jóvenes. ¿Por qué razón? Para ese día para el control. Para el control. Claro. Queremos que vayan a cada mesa así, un joven con su filmadora, con su celular filmando, en la hora del conteo. Porque eso realmente nos va a dar un poco más de garantía, ¿verdad? Claro. Las trampas siempre siempre Sí, va a haber. Se va a intentar por lo menos. Siempre va a haber. Fíjate, nosotros nos reunimos no hace mucho con el doctor Bogarín, actual presidente del tribunal. Y hablamos como media hora ahí. Y él es un convencido que es mejor la máquina que las papeletas. Sí. Por lo menos para estas municipales solamente van a ser las máquinas. Ya no hay tiempo, ¿no? Sí.
Y le dije, cuando salió con una expresión que no recuerdo, al finalizar me dijo algo y le dije, ya me puedo sentir intendente. Y no sé, pero por lo menos vamos a contar bien los votos. Entonces tenemos esa esperanza. Claro, claro. Que se cuenten bien los votos. Claro, Mariano también es rara porque, a ver, está muy cerca de Asunción también. Sí. Me acuerdo, yo a veces tenía horas que tenía que parar ahí porque la calle ya seguía en Mariano. Sí, sí. Y a veces cuesta congeniar. Y por otro lado, está a los dos costados de la ruta. O sea, hay como dos Marianos ahí divididos en dos partes, porque la ruta es muy importante. La Tachaco es una columna vertebral. ¿Llegan hasta la zona del aeropuerto también? Roque Alonso. Sí, sí. Porque estuve en esa zona hace poco y está lleno de depósitos. Está pegada al aeropuerto en gran parte. Por eso te iba a decir, porque uno tiene el concepto de que el aeropuerto es de Luque. No. Seguramente que sí. Sí. Pero me fui hace poco a una empresa, me dice Mariano Roque Alonso, me voy por el GPS y veíamos los aviones bajar. Sí. O sea, eso también es Mariano. Sí, gran parte del aeropuerto linda con Roque Alonso. Y pasa un arroyo grande ahí que no sé si ahorita ha ido una vez. Fíjate que el avión aquel que cayó un 4 de febrero. ¿Cayó en Mariano? Cayó en Mariano. Que cubrimos también. Sí, cubrimos. Me tocó un día de mi cumpleaños. Sí, estuvo como qué tragedia. Sí. Pero digo, o sea, acá estamos hablando de una ciudad que ¿cuánto puede tener ya ahora Mariano? ¿300.000 habitantes? No. Vos sabés que cuando yo estaba en la concejalía estábamos, según la estadística, decía 120.000. 120.000. Censados. Hoy veo la estadística de esa organización, de esa oficina y dice 97.000 nomás. ¿Qué pasó? ¿Se murieron o mucha gente fue a otra ciudad o fueron al exterior en busca de mejores horizontes? Porque a nivel país pues bajó luego la cantidad, ¿verdad? Sí. ¿Te acordás que ya estamos un poco más de 7 millones? Sí, cierto. Y ahora estamos 6 millones y algo. Sí. Algo así. Sí, o sea que ahora está menos de 100.000. Bueno, Sí, bueno. Pero igual, digo, es curioso porque la gente le cuesta mucho vivir en Asunción y han migrado mucho también a las ciudades vecinas, ¿verdad? Sí. Ciudades dormitorios, se le dice. A mí no me gusta el término, pero en todo caso hay que manejarse con un universo de 100.000 personas más o menos. Sí, pero los que están empadronados están allá por los 48, claro, los que votan, en edad de votar. Fíjate que en las últimas elecciones, en este caso la actual intendenta hizo 17.000 votos y algo, y el Colorado que lo enfrentó, que ganó las internas, hizo también 17.000 y algo, o sea, salieron 34.000, por redondear una cifra, a votar. De 34.000 a 50 quedan 16. Claro. 16.000 personas que no salen a votar por aquello que decís, no, la clase política, Ese podría haber cambiado el resultado. ¿Cómo? Ese puede cambiar el resultado. Claro que puede cambiar. Y eso es lo que nosotros pedimos. Que la ciudadanía rocaluceña, siempre estoy diciendo, Mario, tiene una gran responsabilidad de votar por la alternancia. Esa alternancia, esa opción somos nosotros, porque le prometemos que no vamos a meter la mano en su bolsillo, ni un solo peso del impuesto de la gente, ni de otro tipo de ingresos. Nosotros queremos arreglar la ciudad, no queremos volvernos ricos como otros. Vamos a hacer la pausa. Estamos hablando con Andrés Caballero, candidato a intendente de Mariano Roque Alonso. Ya fue concejal, con una larga experiencia en la vida pública con los medios de comunicación. Y hoy le dice a la gente, ¿por qué no probar la alternancia en la ciudad de Mariano Roque Alonso? A la vuelta de la pausa entramos en conclusiones con nuestro invitado especial. Última parte de esta conversación con Andrés Leopoldo Caballero, colega, doblemente colega, porque hemos sido colegas como comunicadores toda la vida y también como políticos, ¿verdad? Aunque eso ya te quita la mitad de la preferencia. Cuando sos comunicador te quiere todo el mundo, Romerito. Después ya es más complicado. Triplemente colega. Olimpia. Y cierto, también olimpistas enfermos ambos. Cierto, anda bien nuestro club por suerte. Pero, a ver, me quedé pensando en algunas personas que no mencionamos. Mucho tiempo acompañaste también a Stella Ruffinelli, una gran compañera. Sí. Estuvimos ahí, incluso ella estuvo un tiempo como nuestra jefa de prensa. Cierto. También, pero en mis inicios ahí, un poco después del 89, cubríamos ambos el área social.
Correcto. Yo a la mañana y ella a la tarde. Sí. Todo lo que sea obrero, campesino, indígena. Sindicato. Y nos pasábamos, sindicatos, nos Sí. pasábamos la rutina y estábamos en contacto todo el día. Una extraordinaria mujer, compañera de Dionisio Borda. Le mandamos un saludo. Tengo que traerla acá, ¿no? Todavía no pude traerla a Estelita, como le decíamos cariñosamente. Y vos, entonces, estoy tratando de hacer memoria. Después de Estela, ¿fuiste jefe de prensa? Después de Estela vino un tiempito Félix Ferreira, ¿recordás? Cierto, ya fallecido, Estuvo nuestro querido un colega. tiempito. Y después vino como encargado Carlos Báez, Carlos va a Parsajú. Parsajú, popular gallo. Y después de él, sí. Ahí Sí, llegaste, sí, claro. a duras penas. Pues Carlos se fue después Carlos a Telefuturo, creo. Telefuturo, sí. Sí, y sí, la verdad que es bueno recordar nombres porque también esta profesión se hace de eso. Y justamente vos señalabas que te tocó el área social, lo que te habrá dado también mucho bagaje para entender. O sea, nosotros vemos ese campesino sin tierra que viene realmente descalzo a pedir su lote, su terreno para cultivar, ¿verdad? Sí, Eso no se puede actuar, eso existe en Paraguay. Existe, lógicamente. Y lo peor de todo que lo que está ocurriendo actualmente, Mario, es que los están sacando de sus tierras y que es lo que viene a engrosar el cordón de pobreza de Central y Asunción, porque no hay muchas Claro, opciones. ¿dónde va a ir? ¿Dónde va a ir? Y detrás de eso la criminalidad también que se los agarra con Sí. oportunidades que necesitan, ¿verdad? Ahí tocaste algo que me preocupa mucho porque en los noticieros siempre es tema. Hay mucha adicción también en Mariano, como en todo el país. Hay muchos chicos adictos al chespi. Y hay un problema de indígenas también abandonados en ciertas zonas de Mariano, ¿no? Sí, sí. No sé si tanto así como abandonados, pero en el sentido de que necesitan, digamos, una atención más institucional desde el punto de vista a niveles de gobierno central, ¿verdad? INDI, Ministerio de Salud, Ministerio de la Vivienda, etcétera. Todos juntos. Intentamos una vez desde la concejalía encontrar Sí. una solución a ese tema de la comunidad Macá, por ejemplo. Claro. Hicimos mucho esfuerzo, pero tampoco hay, desde el gobierno central tampoco hay mucho compromiso No, en ese sentido. no, hasta a la sociedad también le cuesta entender el problema indígena, ¿verdad? También. Porque ellos también tienen su propia Sí. idiosincrasia, tienen sus Claro, propias claro. leyes Sí. que los protegen, Sí, sí. pero es un tema que está también instalado. Y sí, porque también hay constante denuncia en contra de ellos, de algunos que deambulan por la calle, que toman mucho, etcétera. Pero también, como dicen ellos, el paraguayo también es así. Claro. Ellos pues dicen, de paraguayos nos dicen, ¿verdad? Sí, ellos sí. no se consideran paraguayos en algunos Sí, casos. sí, yo ¿verdad? sé. Y no es que nosotros seamos santos y ellos sean los Claro, malos. es cierto, es una visión cultural también muy discriminatoria. Ahora, estoy pensando en la extensión de Mariano. Ustedes tienen costa también sobre el río, Sí, sí, sí. tienen cuando hay crecida problemas de inundación también. También, en realidad, en la margen izquierda, yendo Sí. hacia el interior, la margen izquierda es la que más sufre. En la margen derecha está un poco más levantada, Está un poco más levantado. Es más, por eso algunas calles están mejores ahí, ¿verdad? Pero la margen izquierda sufre mucho. Cuando llueve, fíjate, hoy yo tuve que salir a las 7 de la mañana, salí de mi casa, Día de lluvia. tomando bol, pero tuve que tomar un bol con 4 ruedas porque no había canoa para salir. Y fue una dificultad terrible para salir. Claro, Porque tenía que estar acá a las 10 para la grabación, así como me dijo Mauri. claro. Y estaba desesperado porque el bol no podía pasar una calle que tenía un agua como una pileta. Nuestro barrio es uno de los que sufre mucho. en El ese- famoso efecto palangana ese. Palangana. Ahora, ¿eso no te parece que alguna vez tendrá que haber una especie de gran unión de todos los municipios de Central y decir, vamos al Ministerio de Obras Públicas? Yo le quiero explicar siempre a toda la gente, Andrés, porque te dicen los raudales en Asunción. ¿No? El raudal ya viene de arriba, de todo Central viene. Es un sistema que tiene problemas. O sea, hasta que no se desagüe bien Mariano, Ñembuy, Villa Lisa, Lambaré, va a venir todo sobre Asunción y va a caer en el río Y Paraguay. la municipalidad sola no puede solucionar eso. No. Ahí, ¿no te parece que hay que trabajar más con el ministerio? Totalmente. Con obras públicas, fíjate que Roque Alonso hace desde que nos mudamos nosotros 32 años que nos prometen el alcantarillado sanitario, Mario. Por eso que pululan las aguas negras. Claro. Aun cuando desde la municipalidad se pudo hacer de a poco en Central e ir creciendo,
con la capacidad económica que existe, ¿verdad? Claro. Pero para hacerlo todo Roque Alonso, solamente el gobierno central puede hacerlo. Ahora nuevamente dicen que ya están y que van a llamar a la licitación y demás cosas. Mientras no se haga ese alcantarillado sanitario, vamos a seguir sufriendo. Pero hay que gestionar, digamos, como vos decís, entre todos los gobiernos del departamento central y con obras públicas y la gente de la ESAP, etcétera, etcétera. Y lograr, digamos, una solución, porque Asunción también sufre. Vos sabés, Andrés, que Banco Mundial, BID y todos tienen planes, propuestas, tienen dinero, pero si no le mostramos una acción conjunta no van a... Y a veces dan y no se ejecutan. Exacto, está todo el tema también están los créditos chinos, pero necesitamos, quizá, Andrés, un intendente del tercer espacio tenga más facilidad de negociar estas cosas, porque después si no entramos en qué sector el partido representa, si esta es diputada, si su marido es senador, claro, quizás puedas ayudar, Mariano. Sí, no, ojalá que, porque no podemos andar peleados, ¿verdad? Tenemos que trabajar en función de la ciudadanía y no porque el gobierno sea colorado, tengamos que, y nosotros como tercera fuerza, estar peleados y no hacer las cosas en beneficio. De hecho, en la época de Lugo se trabajó muy bien con los colorados. Sí. Eso es lo también. Más. La famosa ley de capitalidad que se le dio a Evani y a Samaniego, la dio Lugo. Entonces, yo le digo, ojalá que hagan al revés, que el día que estén ellos también le den una capitalidad al intendente que sea. Porque las ciudades dependen mucho en cuanto a obras también del gobierno central. Totalmente. Porque el gobierno central tiene todas las máquinas. Obras públicas tienen las máquinas. Nuestro puente famoso, puente de Remansos, es también parte de Mariano. Remanso es parte del puente y fíjate que... El barrio que está ahí también. Sí, desde la concejalía en varias ocasiones yo he solicitado, he presentado minutas, la preocupación de la falta de mantenimiento de ese puente. Sí, ¿te acuerdas que ahora tenemos este hermoso puente? Sí. Y entonces hay que aprovechar y para hacer un mantenimiento real. Claro. Porque años hace, y yo no recuerdo en todo este tiempo que se haya hecho un mantenimiento como la gente. Algunos parches. No, se hacen unos recapados ahí arriba, más cosas. Sí, llegamos a tener hasta las barandas rotas, etcétera, etcétera. Claro. Entonces, mirá qué grande que es el territorio de Mariano. No, enormes. Entrando en conclusiones, Andrés, ¿por qué? Yo soy un rocaronceño de pura cepa, votó siempre mi partido, mi pañuelo, mi polca. ¿Por qué votarías por vos? A esta Cámara que yo le diga, ¿por qué el ciudadano de Roque Alonso tendría que votar por Andrés Caballero? Así como lo hicieron varios colorados y liberales para que yo entre a la concejalía. Y yo estoy convencido de que no los he desilusionado en el sentido que he hecho un trabajo transparente de control que corresponde al concejal. Y la promesa que tenemos, nuestro primer punto del programa es que nos vamos a meter la mano en el bolsillo del ciudadano. Ese dinero que él va y paga como impuesto va a volver a las calles y a otro tipo de beneficio en obras que deben ser realmente realizadas por empresas serias para que se puedan mantener las calles en forma. O sea, le prometemos una transparencia absoluta. Vamos a tener unas pantallas de televisión en la municipalidad para que la gente vea, Mario, hoy ingresó tanto, salió tanto. Debe haber. En tiempo real. En tiempo real. Porque no tenemos la intención de entrar para joderle a la gente. Porque si le jodemos a la gente, nosotros vamos a ser los primeros jodidos. Bueno, está hecha la propuesta. Acá, como ustedes saben, hablamos con todos los sectores. Además, quería aprovechar con Andrés para hablar de nuestras viejas épocas, por lo menos un ratito. Lindos recuerdos de tantos años compartidos en los pasillos de los medios de comunicación. Pero, en este caso, una propuesta para la ciudadanía de Roque Alonso. Usted es el que va a decidir. Acá no le va a obligar ni un canal, ni un presidente seccional o comité. Acá usted tiene la soberanía de votar por quien quiera. Hoy le trajimos una opción en el caso de Mariano Roque Alonso. Querido Andrés, gracias por venir. Gracias por el espacio, Mario. Vale oro para mí, para nuestro equipo, que no tenemos un centavo. Y esa es la idea, que los medios puedan a todos dar la misma oportunidad. Sí, de hecho, hay legislación al respecto. Gracias por venir y a ustedes gracias por sintonizarnos. Andrés Leopoldo Caballero, periodista, comunicador y también político.
nos traía su pensamiento para que usted también pueda considerarlo seguramente en el debate familiar. Gracias y buenas noches.